Solomón dijo: no hay nada nuevo sobre la tierra. Y Platón respondió: todo el conocimiento es recuerdo. Y Solomón sentenció: toda la novedad es solo olvido. Esta cita de Francis Bacon es la cita que abre el relato narrativo con una fuerte carga filosófica del que vamos a hablar hoy, que es El Inmortal. Bien, ¿de qué trata el cuento El Inmortal? El protagonista, bueno, en primer lugar hay que decir que tiene una estructura en abismo. Esto quiere decir que es un dispositivo, no me gusta nada esta palabra, pero para entendernos es un dispositivo narrativo en el que hay varias historias engarzadas una dentro de otras. No, de hecho, no historias, sino discursos textuales engarzados unos dentro de otros. Y la historia comienza con la transcripción de un supuesto manuscrito que se encontró en los volúmenes de la Ilíada preparados por Alexander Pope. Y el cuerpo central del relato es la transcripción de este supuesto manuscrito. El hecho de que se encontrara dentro de la Ilíada es importante por motivos que vamos a ver a continuación. El protagonista del cuerpo central del relato, de la parte más narrativa, de la historia central del relato, que es ese manuscrito del que hablábamos, es Marco Flaminio Rufo. Borges menciona que al comienzo de la historia Rufo es un militar romano destinado a Egipto en la época de las guerras de los usurpadores, y eso, si no recuerdo mal, fue en torno al 297-298, así que sí podemos decir que empieza en el siglo III la historia central de El Inmortal. Y este Marco Flaminio Rufo está muy descontento porque no ha podido entrar en guerra directa contra los usurpadores. Él lo dice, que no ha podido ver la cara de Marte de cerca. Borges en este cuento tiene expresiones bellísimas. Tampoco me gusta nada esa expresión, pero no encuentro otra manera de describirlas. Por ejemplo, cuando Flaminio Rufo dice que estaba inquieto porque no había podido entrar en guerra, dice lo de yo logré apenas divisar el rostro de Marte. Luego también dice: la magia consumía a muchos hombres que codiciaban magnánimos el acero. Tremenda frase, parece de Conan. Y luego dice: toda esa noche no dormí, pues algo estaba combatiendo en mi corazón. Y una noche llega un jinete al patio donde él está acuartelado y le dice que el jinete le dice que está buscando el río de la inmortalidad. Y Marco Flaminio Rufo decide partir en busca de ese río de la inmortalidad, y después de muchas aventuras y desventuras, básicamente él y sus hombres las pasan putas en el desierto, acaba encontrando ese río que no es más que un mísero riachuelo en medio del desierto, al lado de una ciudad que se llama la Ciudad de los Inmortales, que está construida por dioses. Y este Marco Flaminio Rufo se interna en la ciudad a través de un laberinto. Nos va contando las distintas fases de su pensamiento acerca de la ciudad. Él dice, al principio, por ejemplo, él dice que pensó: este palacio es fábrica de los dioses. Y luego piensa: los dioses que lo edificaron han muerto. Y luego se corrige y dice: los dioses que lo edificaron estaban locos, porque es una ciudad que está construida para, no al revés de lo humano, sino para habitantes o sin tener en cuenta a habitantes que fueran a ser humanos. Es algo que a mí me recuerda mucho a Lovecraft. Desconozco si Borges leyó a Lovecraft. Desconozco si Borges leyó a Lovecraft, supongo que sí, porque Borges lo leyó todo. Pero en cualquier caso desconozco si eso es una influencia directa en este cuento, pero a mí el tema este de la Ciudad de los Inmortales, que se levanta al lado de ese riachuelo, me recuerda mucho a
a Lovecraft. Pero lo importante del cuento, bueno, todo es importante, pero lo central es que al lado de esa ciudad de los inmortales vive un poblado de trogloditas. Uno de esos trogloditas se hace amigo de Rufo, digamos, y Rufo intenta enseñarle a hablar, intenta enseñarle algunas palabras como se puede intentar enseñar a hablar a un caballo, a entender algunas órdenes a un caballo o a un perro. Al principio no lo consigue, y durante muchos años no lo consigue, porque, bueno, otra de las cuestiones que he dicho es que al llegar a este riachuelo, Rufo estaba deshidratado por haber cruzado el desierto y bebe del riachuelo negro, y él mismo se convierte en un inmortal, como los trogloditas que rodean la ciudad. Entre ellos esta especie de amigo suyo, que también es un inmortal. Pero Rufo al principio los mira con mucha condescendencia, por así decir, como si fueran seres inferiores, porque son trogloditas. Y aunque sean inmortales, pues se siguen comportando como bárbaros. Pero muchos años después de estar intentando enseñarle estas palabras a troglodita, llega una noche de lluvia en el desierto y Rufo va con el resto de los trogloditas a sentir la lluvia sobre la piel, y el troglodita, que es su amigo, al que Rufo ha llamado Argos le responde con unas palabras de la Odisea, porque Rufo le grita Argos y el troglodita responde Argos, ese perro miserable tirado en el barro, que es una frase de la Odisea. Y entonces aquí llega lo que es genial del cuento. Rufo le pregunta qué sabe de la Odisea, y el troglodita Argos responde: no mucho, menos que el Rápsoda más pobre, porque hace 1100 años que la inventé. Es decir, que el troglodita con el que Rufo se ha encontrado, al que ha llamado Argos, es Homero. Homero, el escritor de la Ilíada y la Odisea. Pero lo genial del cuento es que lo que plantea Borges es cómo podría no serlo. Porque en un plazo infinito de tiempo todo el mundo sería cualquier cosa, y sería imposible en un plazo infinito de tiempo no ser Homero en algún momento concreto del tiempo, o en infinitos momentos concretos del tiempo. Porque lo que está planteando en realidad Borges es que no solo ese inmortal es Homero, sino que todos esos inmortales, porque son inmortales, por pura necesidad matemática, por así decirlo, estadística, han sido Homero en algún momento. Y el propio Rufo, el propio escritor del manuscrito ficticio, tal y como se nos desvela al final del cuento, se ha convertido en Homero también. Se convierte en Homero porque llega un momento en el que, bueno, digamos que estos inmortales tienen una especie de conciencia religiosa por el que se plantean que si hay algo, como todo es infinito, si hay algo, tiene que haber algo que lo compense. Entonces, si hay un río que concede la inmortalidad, por fuerza tiene que haber un río que conceda la mortalidad. Y entonces, alrededor del siglo X, se desbandan para encontrar ese río de la mortalidad, porque al ser inmortales van a acabar bebiendo de todos los ríos que existen tarde o temprano, y tarde o temprano lo encontrarán, por mucho que tarden. Y el protagonista, Rufo, pasa por muchas identidades. Está en la invasión normanda de Inglaterra, está en Arabia, que es ahí cuando, de una manera muy inteligente, al final del cuento plantea Borges que se convierte en Homero al transformar los viajes de Ulises en los viajes de Sinbad el marino, al, digamos, ser el mismo arquetipo narrativo. Y muchos años después, muchos siglos después de
estar en Bohemia con Copérnico, encontrarse con Gian Battista Vico, que es el primer filósofo de la historia, que tenía además ideas muy interesantes acerca del papel simbólico de una figura como Homero. Después de innumerables aventuras, el narrador, Rufo, acaba encontrándose en su camino hacia la India, acaba encontrándose con el río de la mortalidad. Y otra cosa que es genial de Borges es que termina el cuento con una nota a pie de página y con un posfacio de 1950. La nota a pie de página menciona a Ernesto Sabato y el posfacio se supone que está escrito por un tal Nahum Cordovero, que al igual que sé que Ernesto Sabato es real, no sé si este Nahum Cordovero es una figura literaria. Y en este pie de página de Sabato y en esta postdata de Nahum Cordovero se plantea a nivel de crítica literaria que este manuscrito en realidad es una interpolación muy mal hecha de Plinio, de Tomás de Quincey y de Descartes. Es decir, es una butad de Borges, ¿no? Como pone en cuestión o lanza un órdago contra su propio... lanza un órdago metatextual contra su propio discurso metatextual. Y realmente... es realmente genial, es una estructura en abismo, son como espejos infinitos que se van replicando hasta el infinito, valga la redundancia. Y consigue esta estructura infinita, esta especie de conjunto de Mandelbrot en apenas 20 páginas. Es realmente impresionante, y eso sin tener en cuenta la belleza que tiene el cuento en sí, que la tiene, y es también es un cuento que cuando lo lees te deja tocado, te deja pensando, te remueve por dentro. Es decir, es un cuento que aúna esa forma y ese fondo. Es realmente, no creo que sea exagerado decir que está en el top 10 de mejores relatos de la historia de la literatura. Bueno, ya para acabar me gustaría dar algunas referencias sobre influencias que yo noto que ha tenido este cuento en el cómic y en la literatura. Algunas influencias que ha tenido él y que luego ha regalado, por así decirlo. Yo, por ejemplo, percibo que una gran influencia en este cuento de Borges es la epopeya de Gilgamesh. No me voy a extender mucho ahora porque no quiero que este vídeo me quede muy largo, pero si queréis que haga un vídeo sobre la epopeya de Gilgamesh, dejádmelo por favor en los comentarios. Y luego, influencias que ha tenido este cuento en obras posteriores, pues yo veo mucho, sobre todo en cómic argentino. Por ejemplo, en Gilgamesh el Inmortal, de Lucho Olivera, y en la serie derivada de Nippur de Lagash, aunque realmente no sé cuál es anterior, pero digamos en ese mundo de Lucho Olivera. Y luego en el mundo de Osterhel, por supuesto, en el Eternauta, en Morcinder, que de hecho me planteo que sería muy interesante que alguien hiciera una especie de cómic o una especie de serie de cómic en la que se planteara que Morcinder, Juan Salvo, del Eternauta, Gilgamesh el Inmortal, Nippur de Lagash, que son todos inmortales, que se plantearan esa hipotética serie de cómic que todos en realidad eran parte de la tribu de trogloditas que describe Borges en el cuento. Sería una idea cojonuda. Y luego también veo mucha influencia en Michael Ende, por ejemplo, un libro de cuentos que leí hace relativamente poco, ahora unos meses, que se llamaba La prisión de la libertad, que tiene mucho que ver con esas estructuras arquitectónicas que describe Borges en este cuento. También me gustaría hacer vídeo de ese libro, de La prisión de la libertad. Si queréis que os hable de él, dejadme también en los comentarios. Y bueno, luego también veo mucha influencia en Sandman, la famosa serie de cómic de Neil Gaiman, por ejemplo, en la figura de Hobbes. No, de Hobbes. Hobbes era el filósofo. Aunque hay un juego de palabras ahí también, pero bueno, eso es otro tema. En la figura de Hobbes, de ese amigo que tiene Morfeo, que hace un pacto con él para no morir y encontrarse una vez
el mismo día una vez cada siglo para ver cómo evoluciona la condición humana una vez que no puedes morir. Me gustaría acabar también con una frase del cuento que me parece que lo resume todo lo que Borges nos quería contar, y que realmente es una frase que vale por libros enteros, vale por un millón de bestsellers, no llega al contenido que tiene esta simple, entre comillas, frase. Ser inmortal es baladí, menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. He notado que, pese a las religiones, esa convicción es rarísima. Israelitas, cristianos y musulmanes profesan la inmortalidad, pero la veneración que tributan al primer siglo prueba que solo creen en él, ya que destinan todos los demás, en número infinito, a premiarlo o a castigarlo.